combatir el derrumbe que reflejan todos los indicadores económicos. ¿Cuáles son las claves para superar la crisis con un verdadero modelo de crecimiento e inclusión? Estos son algunos de los temas de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el economista y expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Un diálogo que ya les proponemos compartir en 40 minutos. Ahora, yendo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, supongo que es un tema que también lo viste, ¿cómo vemos el futuro? Porque primero, estamos todos de acuerdo en que era imposible lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque no está dentro de las competencias del Fondo Monetario Internacional otorgar créditos de esta forma a países, si no es concretamente para desarrollo de actividades productivas. Más allá de que como organismos multilaterales se pueda hacer acuerdos directos, etcétera, etcétera. Ahora, aplicarlo al desarrollo productivo, bárbaro, pero aplicarlo a la especulación financiera, no. Entonces, en ese marco que hay un Fondo Monetario Internacional que otorgó un crédito a un país que no tendría que habérselo otorgado, un país que lo recibió sin encuadrar legalmente qué iba a hacer con ese dinero o apuntar al desarrollo productivo y ni siquiera le dio injerencia al Poder Legislativo. ¿Qué se hace si hay recambio institucional, viene un modelo social nacional? ¿Cómo se sigue en la relación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Seguimos ahogándonos? ¿Denunciamos ese convenio por las irregularidades que tiene? ¿Lo reconducimos y decimos, bueno, esperen un impasse 8 o 9 años para poder hacer algún desarrollo de base desde la Argentina, como el que teníamos incipiente, y ahí empezamos a pagarles de vuelta? ¿Cómo imaginás que debería ser la relación a futuro? Bueno, yo creo que planteas varios niveles de análisis que son interesantes, es decir, yo creo que hay que usar todas las herramientas jurídicas de negociación económica. Sin duda, el fondo está violando su estatuto que dice claramente que debe prestar para políticas sustentables, que no puede financiar la fuga de capitales, claro, que tiene que haber condiciones de acceso a los mercados financieros. Nada de esto se cumple. Y lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos ha presionado muy fuerte al FMI para dar un crédito que es extraordinariamente alto en relación a la cuota, porque el Fondo Monetario es como un club que tiene un socio privilegiado que es Estados Unidos, porque todas las decisiones deben ser votadas por un 85% de sus miembros. Estados Unidos tiene un 16%, con lo cual sin Estados Unidos no se hace nada. Claramente muchos países europeos no estaban de acuerdo, hubo mucha resistencia. El propio staff, si uno lee los documentos del FMI, están en la web sobre el acuerdo con la Argentina, el propio FMI está diciendo que la deuda argentina, textuales palabras, es altamente insustentable. Es decir, se están cubriendo, como burócratas que son, de que esto no es sostenible. Entonces, ¿qué hacemos? O lo que vamos. Yo creo claramente que no puede haber ningún tipo de política de crecimiento o desarrollo si el 10 de diciembre de este año el presidente o la presidenta electa se dirige al FMI y dice hay que renegociar completamente este acuerdo. Y creo que hay dos antecedentes para evitar esta decadencia o la decadencia de un país como Grecia, que lleva años y fue terrible, tuvo que recurrir a la venta, a la secesión de sus territorio, claramente. Y pérdidas de derechos, aumento de edad jubilatoria, en fin, venta de patrimonio público, terrible. Hay dos antecedentes. Uno nos es muy familiar, que es la experiencia de 2003 a 2006. ¿Qué dijo Néstor Kirchner? ¿Qué le dijo en ese momento? Porque después de la crisis del 2001, la Argentina entró a un programa con el fondo también en la gestión de Duhalde. ¿Y Kirchner qué dijo? Los muertos no pagan. Entonces planteó algo que es sentido común. Déjennos crecer, vamos a plantear con nuestras propias políticas. ¿Por qué? Porque está claro también, en toda la experiencia histórica argentina y mundial, que el ajuste no permite salir a una economía al crecimiento. ¿Qué está pasando ahora? La recaudación impositiva está cayendo. ¿Por qué cae? Y por la recesión. No hay actividad. Porque no hay rentabilidad y las pymes están destruidas.
y hasta las grandes empresas ya, que viven del mercado interno, salvo pocos enclaves primarios que aún retienen alguna rentabilidad, están en una situación crítica. Entonces, está claro que el ajuste lleva a la insolvencia, además de toda la injusticia, el hambre, bueno, las todo desigualdades. Entonces, creo que la experiencia que tuvimos en 2003 es clave de que un país tiene que pararse soberanamente y decir, yo voy a definir mis políticas de crecimiento y voy a pagar lo que pueda pagar. Acompañen, la función del Fondo Monetario es acompañar. Exacto. Otra experiencia acá es muy interesante, más contemporánea, que he estudiado mucho, es el caso de Portugal. Portugal en 2015 asumió un gobierno socialdemócrata, de izquierda, que también planteó, dijo, no, a ver, no voy a aplicar la reforma laboral que plantea el fondo, es decir, voy a reducir la jornada laboral, voy a subir el salario mínimo, voy a expandir el consumo y el mercado interno, porque de esta manera, a diferencia de la experiencia como la griega, donde era ajuste tras ajuste tras ajuste, y el déficit aumentaba y aumentaba la deuda y el país no crecía, bueno, el camino es crecer. Y los portugueses lograron crecer, bajar el desempleo, bajar la relación de la deuda en relación al producto, es decir, se sale de la crisis financiera. Soberanamente. Claro, se sale primero con soberanía y segundo priorizando el crecimiento y la economía real. No hay posibilidad de solucionar lo financiero si la economía real está destruida. Claro. Y sí, indudablemente si seguimos con un modelo liberal como este, liberal conservador como este, lo que están claramente en riesgo son nuestros recursos naturales, que son la garantía bien clara del pago de la deuda. Y ya los tenemos. Yo siempre hablo en responsabilidad social del riesgo en el que está el agua, ¿no? El agua como recurso natural, tenemos al acuífero guaraní, que es el más grande del planeta. Hoy 1 litro de agua sale más caro que 1 litro de petróleo. Y la verdad que nosotros tenemos muchos recursos naturales como para dejarlos a esta volatilidad de seguir recibiendo dinero y terminar desafectando de nuestro patrimonio los recursos naturales. Bueno, hay que... Porque esta burbuja especulativa, si no hay producción que la sostenga, no se puede bancar. Va a pasar como en el 2008 en Estados Unidos, la verdad, va a pasar eso. Así es. No, yo creo que, bueno, esto fue un legado de los 90 que no se pudo desarmar del todo en la gestión del gobierno kirchnerista, ¿no? Esto de la jurisdicción norteamericana, inglesa, la prórroga de jurisdicción. Ciertamente, bueno, se negoció firmemente con los buitres, se protegió la soberanía claramente, pero lo cierto es que, y más después del precedente lamentable de este gobierno, de que le pagó 100% y al contado, no pasó nunca en la historia. No, claro, y nadie lo discutió, es un tema del que no se habla. Yo creo que hay, esto es para abogados, pero principios generales del derecho que permitirían discutir precisamente estas cláusulas, porque es verdad, no se protegió los recursos naturales, podría haber en Estados Unidos alguna embargabilidad, creo que esto hay que revisarlo y discutirlo, y bueno, plantear básicamente muchas cosas, tenemos que plantear las reformas a los códigos para proteger los recursos, tenemos que reformar la justicia, el tema de la justicia, no voy a contarte a vos lo que son las aberraciones institucionales que vivimos, pero creo que va a ser imposible cualquier tipo de política económica si tenemos en esta justicia federal, al primer día, al segundo día, los grupos afectados van a frenar todas las políticas. Así que me parece que una reforma institucional y judicial va a ser indispensable para poder tener mínimamente políticas soberanas. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Educación sin salida, un panorama de lo que sucede hoy en Argentina. El sistema cuesta abajo y un futuro cuesta arriba que cierra las puertas a la salida de la pobreza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Hagamos nuestro aporte para mirar y trabajar en el ODS número 4 llamado Educación de Calidad.
Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el economista y expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Sobre las últimas declaraciones de Cavallo, ¿qué pensás? ¿Que tenemos que ser un Puerto Rico, en realidad dolarizar el 100% de la economía, cambiar hasta la moneda? A ver, bueno, creo que... es más dependencia. Es más de lo mismo. Esto decían en el 2001. ¿Te acordás que hablaban de la dolarización? Que no se podía tener un sistema financiero después del corralito, que había que dolarizar. Esto lo intentaron en esos años también. Yo creo que claramente la salida no es esa, ¿no? Que es imposible tener un país viable para 45 millones de argentinos con una estrategia a la Puerto Rico, dolarizadora. Creo que eso es muy bueno para garantizar la renta financiera del sector, pero me parece que la salida al contrario es pensar un país productivo, con agro, con industria, con servicios, con un Estado presente. Me parece que los países que han logrado desarrollarse, incluso los países desarrollados, lo hicieron con esto. Empezaron así, respetando con un Estado presente y, por supuesto, con desarrollo del sector privado. Y, esto, y promoviendo, presente promoviendo, pero no sin Estado o al servicio de intereses transnacionales. Tenemos que articular los intereses nacionales y tener un proyecto de nación. Sin proyecto de nación no hay destino. Está. Bueno, es claro por todo lo que estás diciendo que sos partidario como Amartya Sen de la economía con rostro humano, porque uno de los tips que tenemos en nuestro programa es justamente hablar mucho de Amartya Sen y hablar de ese rescate de la economía con rostro humano. Tenemos que volver claramente a eso, ¿no? Qué bueno. Por supuesto, yo creo que por dos motivos, ¿no? Primero, por un imperativo ético, ¿no? O sea, me parece que quien tiene una visión humanista, por supuesto, cristiana, peronista, no es una opción plantear una sociedad desigual. Claro. Pero el segundo motivo, y te diría tan importante, hoy hasta el propio FMI o el Banco Mundial dicen esto, de que tener una sociedad inclusiva es la única manera de tener un crecimiento sostenible. Claro. El gran problema es que la receta después que aplican no tiene nada que ver con o esto. la que validan en distintos países no tiene que ver con eso. Pero si no hay capacidad de consumo, si la gente no tiene condiciones, es imposible, y es lo que estamos viendo. Es inviable, es lo que estamos viendo. Es inviable, o sea, es racionalidad económica ya. O sea, te digo, el primer argumento es inaceptable. Claro. Pero el segundo argumento es, si uno fuera amoral directamente, es imposible, sin el desarrollo del mercado interno, sin capacidad de consumo. Digamos, ¿quién va a invertir en la economía real si la gente no tiene? Es lo que está pasando. Y desde la docencia, Alejandro, educando a jóvenes futuros universitarios, ¿vos qué estás viendo realmente? ¿Que permea este discurso de una economía con rostro humano? ¿Que permea el discurso de el mercado solo hace lo que quiere? O sea, la mano invisible de Adam Smith se contrapone con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Entonces, a ver, me parece que hay que leer las dos cosas para poder juntarlas, ¿no? Pero, ¿qué ves en los futuros dirigentes de este país, en los futuros sindicalistas, en los futuros gobernantes, en estos chicos a los que educás en la facultad? Mira, yo veo una sociedad en disputa. Es decir, me parece que hay mucha gente joven que verdaderamente, a partir de lo que está viviendo o de la experiencia, tiene una mirada humana, una mirada de una conciencia nacional, y me parece que hay una parte importante que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, pero también esto no es nuevo, ¿no? Vos sabés que los programas universitarios, las propias universidades nacionales, al menos las tradicionales, desde hace décadas forman profesionales orientados a servir otros intereses, más los programas postdoctorales de investigación. Mucha gente viaja y termina formateada para otro tipo de país o para otro tipo de necesidad. Entonces me parece que esa es sin duda una discusión, ¿no?, respecto de qué profesionales queremos formar. Por eso les molestan tanto, por ejemplo, las universidades del conurbano.
Claro. ¿no? Porque verdaderamente, y yo soy docente en 2016, después de 25 años, me dejaron afuera de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, soy y muy alegremente de varias universidades del conurbano, y realmente se ve mucha gente que con mucho esfuerzo, con mucha capacidad crítica, con mucho nivel, realmente está de alguna manera siendo germen quizás de la futura clase dirigente en el ámbito sindical, pymes, gubernamental, en cualquier nivel, gente que verdaderamente tiene otra visión distinta, y por eso creo que, bueno, la frase de Vidal yo creo que no fue una butad. Realmente claro, les molesta, lo creen y lo les sienten. molesta verdaderamente que el pueblo pueda educarse, pueda instruirse de otra manera. Hay un tema de exclusión y hay un tema de lavado de cerebro, para decirlo claramente, Sí, claro. que, bueno, han hecho con muchos jóvenes, ¿no? Alejandro, decías que después de muchos años te fuiste de la Universidad Pública de la UBA. la Universidad de Buenos Sí. Aires, de la UBA. ¿Sufriste mucha persecución en este tiempo? ¿Tuviste amenazas? ¿Tuviste, más allá de lo laboral, no? Sí, mira, creo que como muchos de los dirigentes, por supuesto en el 2015, en el 2016, creo que verdaderamente el odio, el resentimiento, la grieta que ha abonado este proyecto neoliberal y financiero, bueno, se encarnizó particularmente con mucha gente que verdaderamente defendió el interés nacional, que con aciertos errores se puso la camiseta del Estado, siempre. Claro. Entonces, bueno, creo que particularmente sobre muchos de nosotros, bueno, vino todo esto, Toda la una causa persecución. judicial, obviamente, Sí, el que comparar con esta cosa que creo que hablábamos, creo, la otra vez. Yo no he vivido en el sistema democrático, ¿no? Creo que desde el 76 o el 55 no vivimos esta persecución ideológica, las listas negras y, por supuesto, lo más brutal, el encarcelamiento, burlando lo que es las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales, ¿no? Así que, por supuesto, creo que hay un cambio. Creo que hay un cambio, mucha gente, incluso en sectores donde por ahí no teníamos tanto consenso. Me parece que lentamente hay un despertar, que lentamente también la justicia, ¿no? Está viendo... Y tiene que ver también con lo procaz de todo lo que han hecho también para el armado de las causas judiciales, ¿no? Sí. Que ahora se está explicitando de una manera muy virulenta. Brutal. Y la verdad que me alarma también la posible reacción que pueda haber, porque hay un involucramiento muy serio en estos temas. Esta investigación de Dolores realmente está abriendo puertas que ellos querían cerradas con 7 llaves, ¿no? Absolutamente, que pensaban que ¿no? nunca se iba a explicitar esto. Por eso, creo que hay cosas que arrastramos en décadas, por ahí también en la gestión anterior no se modificaron o se creyeron administrar, y bueno, pasa esto. Y me preocupa algo adicionalmente también. Vos fijate, más allá de que obviamente es una cuestión, vos fíjate esto que han instalado, que los kirchneristas son los corruptos, digo, esto han instalado, digo, y corruptos hay. En sentido mundo, común, siempre. en todas las ideologías, en todos los gobiernos. En todas las empresas, en todas las... En todos lados, ¿no? Pero en esto han tenido una gran habilidad. Pero digo, el trasfondo también de todo esto es, y ha pasado muy claramente en Brasil, es matar todo desarrollo de empresariado nacional, de capitalismo nacional. O sea, evidentemente, porque, a ver, si uno quisiera analizar lo que es la obra pública en Estados Unidos o en Europa, ciertamente uno puede encontrar muchos casos de cosas cuestionables, ¿no? Pero claramente, ¿no? Los análisis y las investigaciones son sobre países en desarrollo, sobre China, sobre Brasil, Argentina. Entonces, digo, todo forma parte también, me parece, más allá de las canalladas que sufren tantas personas, digo, que tuvieron roles relevantes, y también gente más anónima, tiene que ver también con esto, ¿no? De apoderarse de las empresas. Algo nada nuevo, pero que tiene una brutalidad desde Odebrecht para acá muy marcada, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Son ciclos que ellos no soportan que puedan concluirse.
y que nosotros íbamos, creo, camino a concluir el 17 de octubre, ¿no? Como fecha emblemática. Lo que fue el 17 de octubre se cerraba con un ciclo que tenía que ver con, bueno, habíamos logrado consolidación en derechos humanos como país y estábamos con el tema de la consolidación de todo lo que incipientemente se venía desarrollando, un poco esto que vos decías recién, ¿no? Lo cambiario, lo monetario, lo energético, o sea, todo es también un equilibrio en la gestión y claramente se interrumpió de forma brusca, abrupta todo y se demonizó a quienes tenían papeles protagónicos en esos temas. Por eso, creo que el conjunto de las políticas públicas, y hoy yo creo que lo terrible fuera, porque está claro que si vos repasás cualquier indicador económico y social de la gestión de Macri, los empeoró todos. Entonces, revertir, ojalá que sean 4 años para el país, porque verdaderamente si no tenemos la capacidad de explicarle a la sociedad lo que podrían ser 4 años de Macri, que ya lo están diciendo, esto va a ser la privatización del sistema previsional, la venta de los activos, flexibilización laboral, o sea, es muy claro, ya no está la careta del fútbol para todos. No está el mentidero que armó en su momento con el debate con Scioli, no está eso. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta, lo vivimos. Creo que tenemos que tener la capacidad de llegar a muchos argentinos que quizás en el final de nuestro gobierno no supimos interpelar, porque verdaderamente los riesgos de continuidad de este proyecto serían absolutamente catastróficos, y quiero usar cuidadosamente la palabra, digo, no por tremendismo, para la Argentina. Me gustaría también que nos digas cuál es tu expectativa, que vos la dejás bien clara también en este documento, que tiene que ser parte del documento histórico y del rescate histórico y de la memoria. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuál sería tu mensaje para...? Bueno, yo diría, a ver, realmente cuando uno ve la situación, es muy lógico entender la depresión de hoy que está sufriendo la privación de todo y la falta de esperanza, pero a mí me gustaría transmitir que a pesar de que Macri nos quiera hacer creer que es esto la nada, y estas políticas son las que nos llevan al precipicio, hay salida y siempre hay salida. La salida es cambiar 180 grados la política económica. Salimos en 2001 de la peor crisis cuando se pensaba que de la convertibilidad no había salida. O sea, hay salida. En el libro yo desarrollo, estamos hablando igual de 2017-2018, alternativas, propuestas concretas, porque creo que lo que nos tenemos que hacer como espacio es no solo quedarnos en la crítica a Macri, sino decir, ¿qué vamos a hacer? Yo todos los días estoy difundiendo, ahora difundí un plan de 16 puntos a los que enmarco provocativamente medidas para recuperar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que tienen que ver con cosas que hay que hacer. Hablamos de algunas: renegociar el acuerdo con el FMI, reprogramar la deuda, hacer un shock de aumento de salarios, jubilaciones y pensiones para recuperar el mercado interno, desdolarizar las tarifas, hacer una reforma impositiva para gravar a los más ricos y desgravar a la clase media, frenar la apertura importadora, bajar la tasa de interés, aumentar el gasto en educación y salud de forma inmediata. Es decir, me parece que hay que empezar a instalar esta idea, ideas concretas para que la gente pueda contrastar lo que le proponen con cosas que en muchos casos tienen que ver con recuperar cosas que hicimos, en otros avanzar más, en otros corregir algunas cosas, pero digo, entroncado en las mejores tradiciones de los gobiernos nacionales y populares, adecuado a los tiempos. Me parece que hay salida, y la salida tiene que ver entonces con recuperar todo lo bueno que hicimos y actualizar lo que haya que actualizar para verdaderamente poder salir de esta situación. Buenísimo, tu mensaje. Gracias, Alejandro. La verdad que un placer tenerte en nuestro programa y bueno, un gusto porque realmente fue muy docente el programa de hoy, toda tu explicación fue muy clara, así que un millón de gracias. No, a vos. Gracias. Opinión, análisis y reflexión es lo que contienen y lo que proponen estas charlas, como las que hoy compartimos entre la doctora Alessandra Minichelli y el economista Alejandro Banoli. Charlas de este ciclo con el foco en la responsabilidad social en la información
y en la comunicación. Gracias, como siempre, por habernos acompañado.